Seguramente a estas alturas ya estaréis al tanto de lo que ocurre en el mundo, o tal vez tenéis la gran suerte de que no, pero seguramente sí hayáis oído algo llamado Tercera Guerra Mundial, y no de forma irónica, sino en la vida real. Pero ¿sabíais que realmente ya hemos vivido una tercera, y no solo una tercera, sino innumerables guerras? Sí, como lo oís, ya hemos visto y vivido muchísimas, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Obviamente hablo de series, películas y el mejor entretenimiento del mundo, que forma parte de nuestra forma de vida, en los videojuegos, y de todo tipo, desde fantasía medieval en Final Fantasy, como en el 12 la guerra entre Arcadia contra Dalmasca, o en el 16 la traición del Sacro Imperio de Sanbreque contra el Gran Ducado de Rosaria, por ejemplo, hasta más realistas como la saga Call of Duty. Pero como hay tantos videojuegos que van de guerras y tramas políticas, hoy hablaremos de los que van sobre guerras y no de todos, sino de 10 videojuegos sobre guerras. Y espero que otra vez no vuelva a ocurrir nada raro el sábado, porque ya estoy hasta losco. Número 10. Call of Duty Modern Warfare. En un mundo donde las fronteras entre la guerra justa y la brutalidad se han desdibujado, Call of Duty Modern Warfare 2019 nos sumerge en un conflicto ficticio que parece sacado de los titulares reales. Terrorismo internacional, ocupaciones militares, operaciones encubiertas y el alto coste humano que todo ello conlleva. La historia se cuenta a través de 4 protagonistas: un agente de la CIA, un miembro del SAS británico, una líder rebelde y una niña atrapada en la guerra. Todos ellos enfrentan la cara más oscura de la guerra. Todo comienza con una operación en Georgia, donde un equipo de fuerzas especiales estadounidenses intercepta un convoy con gas químico mortal. Poco después, este gas es robado por un misterioso grupo insurgente llamado Al-Qaeda, una organización terrorista con presencia en el país ficticio de Uzbekistán. Al-Qaeda ataca a una embajada americana en Londres y comete atentados en la ciudad. La tensión escala rápidamente. Para evitar una guerra total, la CIA y el SAS forman una coalición secreta para neutralizar la amenaza. También tenemos a los protagonistas principales de este juego, que son Alex, Farah Karim, Kyle Gath-Garrick y el capitán John Price. Número 9. Call of Duty Modern Warfare 2. Tras los eventos de Modern Warfare 1, el mundo sigue siendo un lugar volátil. Aunque el general Barkov ha sido eliminado y la amenaza de Al-Qaeda debilitada, nuevos rebeldes emergen del caos. Las viejas guerras han dado paso a nuevas, donde las líneas se cruzan constantemente entre aliados, enemigos y traidores. Aquí es donde entra Task Force 141, la legendaria unidad de operaciones especiales liderada por el capitán John Price, ahora con un nuevo objetivo: impedir que un conflicto local se convierta en una guerra mundial. La historia comienza con un golpe quirúrgico estadounidense. El general iraní Ghorbrani, acusado de financiar a grupos terroristas, es asesinado por un misil teledirigido estadounidense. El ataque se realiza sin autorización internacional. Este acto tiene consecuencias terribles. Su segundo al mando, el comandante Hassan Fiani, jura vengarse. Enfurecido, busca apoyo de Al-Qaeda y se embarca en una cruzada personal contra Estados Unidos. Pero Hassan no es un simple terrorista. Tiene recursos, inteligencia y, lo más peligroso, acceso a misiles balísticos de fabricación rusa. Para detener a Hassan, el ejército estadounidense recurre a sus mejores hombres. La recién formada Task Force 141, compuesta por Capitán John Price, Kyle Gath-Garrick, Simon Ghost Riley y John Shop McTavish. A ellos se une Alejandro Vargas, que cuidado al decir su apellido, que si no puede sonar muy mal. Un comandante mexicano de élite que lidera el grupo de las fuerzas especiales, decidido a proteger su tierra de la influencia de Hassan y de un poderoso cártel local. La historia se mueve por todo el mundo: México, Europa del Este, Estados Unidos, Países Bajos y más. La misión de Task Force 141 es localizar los misiles robados por Hassan y descubrir quién se los proporcionó. En México, los protagonistas descubren que el cártel de las Almas, liderado por la brutal Valeria Garza, conocida por su apodo El Sin Nombre, está colaborando con Hassan. Las Almas tienen el poder de mover armas
y hombres a través de la frontera sin ser detectados. La CIA, dirigida por Kate Laswell, y el coronel Philip Graves, comandante de la organización paramilitar Shadow Company, se involucran cada vez más. Al principio, Graves parece un aliado confiable, pero todo se tuerce cuando se revela un giro clave. Los misiles que Hassan está utilizando fueron entregados por Estados Unidos sin autorización. La CIA perdió el control de ellos y ahora están en manos de un enemigo. Cuando la verdad amenaza con salir a la luz, Graves cambia de bando, traiciona a Task Force 141 y toma el control militar de México. Y no podemos pasar al siguiente juego sin hablar antes de una de las misiones más polémicas de este juego, o incluso podría decirse del mundo de los videojuegos en general, la misión Nada de Russo. Os pondré el gameplay de dicha misión para que la vayáis viendo y bien. ¿Qué pasa con esta misión?, te preguntarás. Pues la cuarta misión del juego, como su nombre indica, nada de ruso, no idioma ruso, no rusos, no Magia Rusia, no Vodka, no Vladimir Putin. La misión comienza en un ascensor donde Makarov dice: recuerde, nada de ruso. Y una vez sales tienes que ponerte a disparar a cualquier persona que veas, a todo el mundo, sin distinción a pesar de ser inocentes. Y, cómo no, una vez que terminas la misión y creías que te ibas a ir, pues ¡pam!, en toda la cabeza. Ya que Makarov sabía que eras un espía y quería crear una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene de polémica esta misión? Pues causó mucho revuelo en su tiempo, ya que la clasificaban como una de las peores cosas que podría haber en un videojuego. Ya sabéis, las noticias de la televisión pública, con tal de sacar 4 duros, tienen que escandalizarse por todo y así hacer creer a la gente mayor que los videojuegos son del diablo. Llegó a tener tanta polémica que la misión se censuró en Rusia. Y por alguna razón que no llego a entender, se modificó en Alemania y Japón. Se sabe que en Alemania no quieren volver a saber nada de la Segunda Guerra Mundial, ya que en los Wolfenstein censuran el bigote a Hitler y cambian las esvásticas por otro dibujo. Pero, ¿en Japón? Un apunte, y parece que el tema de las esvásticas en Alemania ha cambiado, y desde el 2018 está permitido que se muestren videojuegos o cualquier obra con fines artísticos, científicos o para representar eventos históricos, y no con fines de propaganda. Es que encontré esto y veía interesante añadirlo al vídeo. Volvamos al tema de la misión Nada de Ruso. De hecho, en esta misión podías no disparar si no querías. No era obligatorio y realmente desde la guerra de Rusia contra Ucrania se ve que mucha gente se vio la misión, ya que hay comentarios bastante variopintos en los vídeos, además de la cantidad de visualizaciones que ha tenido, por ejemplo, este vídeo. En sí, yo esta misión no la veo tan polémica, ya que seguro que esto ya ha ocurrido en alguna película o libro, y aquí es en un videojuego. Nadie va a ir a Rusia a hacer eso solo por jugar esta misión, a no ser que seas ucraniano. Hoy en día sería algo que un ucraniano haría y no se les puede culpar. Y como no hay 2 sin 3, vamos a hablar de... Número 8. Call of Duty Modern Warfare 3. La historia sigue a la unidad de operaciones especiales multinacional Task Force 141 que rastrea a Vladimir Makarov, un ultranacionalista y terrorista ruso que planea desencadenar una tercera guerra mundial. La historia empieza en un submarino donde se encuentran 3 contratistas del grupo Konni, con equipos de buceo listos para salir a la superficie. Al salir, se topan con el complejo penitenciario de Zozdoya. Los contratistas entran al complejo y se dirigen silenciosamente a la celda de la prisión 627, eliminando guardias distraídos en el camino. Aunque sufrieron algunas bajas, logran entrar a la planta baja del complejo. Una vez que los contratistas llegan a la planta baja, se adentran más en la prisión y finalmente llegan a la celda de la prisión 627. Después de confirmar quién es, el equipo Bravo abre la puerta de la celda. El prisionero 227 intercambia bateadores con Alfa 1 y Alfa 2-1. Luego se marcha, revelándose como nada menos que Vladimir Makarov. Task Force 141 es despegado en una planta de energía nuclear en Uzbekistán, después de que se detectara a las fuerzas de Konni convergiendo en la planta. A Soap y Gaz se les asigna la tarea de asegurar el perímetro, mientras Price y Ghost reconocen la planta. Allí, Task Force 141 se enfrenta a las fuerzas de Konni y descubrieron que estaban intentando transportar
Contenedores de gas sarín, un remanente del programa de Barkov. Laswell, en la base Arklov, gracias a su contacto de nombre Yuri, logra conseguir la información sobre las armas químicas que Barkov había estado produciendo, pero en ese momento los misiles impactan la base y Laswell logra escapar a duras penas de la base, mientras los noticieros rusos informan del ataque a la base con los misiles robados. Makarov hace destruir un avión de pasajeros de Kastovia, utilizando una bomba colocada sobre Samara, una excombatiente del ULF que viajaba a bordo. Para evitar una escalada de tensiones entre Oriente y Occidente, Farah y Alex eliminan rápidamente cualquier evidencia de participación del ULF en el lugar del accidente del avión en Uzbekistán, antes de que lleguen las autoridades locales a pesar de los esfuerzos de Connie por evitarlo. Después de la reunión con el general Schaeffer, se forja una tregua temporal entre Task Force 141 y la compañía Shadow, mientras trabajan juntos para encontrar y matar a Makarov. Número 7. War in Conflict. Nos alejamos de Call of Duty y de los shooters en primera persona para adentrarnos en un RTS. War in Conflict nos transporta a una historia alternativa. El año es 1989 y, en lugar de ver la caída del muro de Berlín, el mundo presencia el estallido de la Tercera Guerra Mundial. La Unión Soviética, debilitada económica y políticamente, decide que la única manera de sobrevivir es invadir Europa Occidental y Estados Unidos. La historia es una campaña militar contada a través de los ojos de soldados de campo, oficiales y generales atrapados en una guerra desesperada donde no hay reglas, solo supervivencia. La URSS está al borde del colapso. Su economía se tambalea y la disidencia interna aumenta. En vez de aceptar la derrota, el Politburó elige otra ruta, una invasión a gran escala de Europa Occidental. Así comienza la operación soviética para apoderarse de Europa, pero el verdadero golpe está por llegar. Mientras Europa es testigo de bombardeos y fuego cruzado, los soviéticos lanzan una segunda ofensiva sorpresa. Invaden directamente la costa oeste de Estados Unidos, con tropas desembarcando en Seattle. Así empieza la historia. El protagonista es el teniente Parker, un joven oficial del ejército estadounidense, y su historia es narrada en retrospectiva por uno de sus superiores, el coronel Sawyer. La invasión soviética toma a Estados Unidos completamente desprevenido. Seattle cae rápidamente y la guerra llega a lugares icónicos como parques nacionales, suburbios y ciudades industriales. Parker y su unidad son parte de la fuerza de defensa que intenta frenar el avance soviético, realizando misiones defensivas y contraataques desesperados en escenarios como Cascade Falls o Bainbridge Island. Los personajes importantes son Teniente Parker, Coronel Sawyer, Sargento Morales, Capitán Witt y el mayor Lebedev. Mientras el frente estadounidense resiste, las fuerzas de la OTAN luchan en Europa Occidental, especialmente en Francia. Estados Unidos, aunque bajo ataque, envía tropas para ayudar a sus aliados. Como se nota que este juego es en una realidad alternativa, ya que hoy en día Estados Unidos es más aliado del país inexistente que cualquiera de Europa. Misiones ambientadas en pueblos y campos europeos muestran los horrores de la guerra, civiles desplazados, ruinas humeantes y divisiones entre aliados. El sacrificio de los franceses y alemanes es masivo, pero logran ralentizar el avance soviético, permitiendo a los estadounidenses reagruparse. Uno de los giros más dramáticos ocurre cuando los soviéticos lanzan una nueva ofensiva, invadir la costa este de Estados Unidos y tomar Nueva York. Número 6. Wargame Red Dragon. Desarrollado por Eugene Systems, Wargame Red Dragon es el tercer título de la saga Wargame después de European Escalation y Ireland Battle. A diferencia de sus predecesores, que se centraban en Europa, Red Dragon traslada la acción al Extremo Oriente, entre 1975 y 1991, en una línea temporal alternativa en la que la Guerra Fría se calienta peligrosamente en el Pacífico. En este mundo tenso y dividido, las facciones del bloque occidental se enfrentan a los países comunistas del Pacto de Varsovia y sus aliados asiáticos. No estamos ante una guerra abierta total entre superpotencias, sino ante una serie de conflictos regionales intensos, escaramuzas, intervenciones encubiertas y guerras por poderes.
El equilibrio global pende de un hilo. La historia de Wargame Red Dragon se desarrolla a través de varias campañas, en la que los jugadores controlan facciones específicas en escenarios inspirados por eventos reales o versiones alternativas de ellos. En esta línea temporal alternativa, el sudeste asiático, la península de Corea y las costas de China y Japón son los principales escenarios del juego. Los conflictos no son meras recreaciones históricas, sino que introducen el ¿qué pasaría si?, donde el equilibrio de la Guerra Fría se rompe. ¿Qué pasaría si China y la URSS no se hubieran enemistado? ¿Y si Corea del Norte invade el sur en plena década de los 80? ¿Y si Vietnam se convierte en el epicentro de una guerra de facciones comunistas rivales? Estas preguntas dan forma a una historia no lineal, como Albion Online. Albion Online es un MMORPG no lineal, en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Wargame Red Dragon no sigue una única historia, sino que se compone de varias historias, cada una con su propio contexto, eventos y decisiones. Aunque este juego no tiene cinemáticas como los Call of Duty, Wargame Red Dragon tiene su historia a través de mapas dinámicos donde cada batalla afecta el curso de la campaña, eventos que modifican alianzas o desbloquean nuevas unidades, documentos militares que dan contexto histórico realista, dando más inmersión, fidelidad técnica. Cada unidad está modelada con precisión histórica. Así, cada persona puede crear su propia versión de una guerra en Asia no lineal como Albion Online. Número 5. Tom Clancy End War. Tom Clancy End War es un RTS lanzado por Ubisoft en 2008, ambientado en una línea temporal alternativa del año 2020. La historia del juego parte de una premisa realista y perturbadora. El mundo entra en una nueva guerra global, no por ideologías ni religión, sino por recursos y poder geoestratégico, en especial el petróleo y el control del espacio, o también como la última guerra entre las grandes potencias militares del siglo XXI, que según va la cosa no sería raro, aunque por motivos diferentes. Tras años de tensiones, el mundo entra en una nueva etapa de conflictos silenciosos. En 2011, un devastador ataque nuclear en Arabia Saudí, provocado por terroristas desconocidos, acaba con el 90% de las reservas mundiales de petróleo. La economía global se hunde en el caos. Los combustibles fósiles se convierten en motivo de guerra. En 2016, Estados Unidos lanza el Escudo de Defensa Espacial, un sistema antimisiles orbital que le da supremacía absoluta y defensiva en el mundo. Esta acción desequilibra el orden internacional. En respuesta, Rusia y Europa deciden unir fuerzas para hacerle frente a la hegemonía militar estadounidense, aunque eso hoy en día sería algo imposible. Estados Unidos, Joint Strike Force, la superpotencia tecnológica. Tras el colapso económico global, Estados Unidos se vuelve aún más dependiente de su industria bélica. Lidera el escudo espacial y tiene dominio sobre tecnología futurista, equipos altamente móviles, drones, armas de precisión quirúrgica. Se presenta como defensor de la libertad, pero está dispuesto a imponerla por la fuerza. Vaya, como en la vida real. Federación Rusa, Spetsnaz Brigade. Tras el desastre del petróleo, Rusia se convierte en el nuevo proveedor energético del mundo. Gracias a su gran control sobre recursos naturales, se fortalece como un imperio petrolero. Poderosos, brutales y bien financiados. Prefieren la fuerza bruta. Tanques pesados, artillería masiva y tropas endurecidas. Sueñan con restaurar el antiguo poder de la URSS. Europa, European Federation Enforced Corps. Después de años de desunión, Europa se reinventa como una federación político-militar unificada, armada con tecnología punta y precisión quirúrgica, enfocada en la defensa continental, pero preparada para entrar en conflicto por su supervivencia. Presentan una imagen de paz y diplomacia, pero actúan con eficiencia militar. Aunque las tensiones llevaban años escalando, el punto de quiebre llega cuando un ataque misterioso destruye el sistema orbital estadounidense. La paz colapsa en cuestión de días. Estados Unidos lanza represalias contra instalaciones rusas en el Ártico. Rusia invade partes de Europa del Este para proteger intereses energéticos.
Europa moviliza sus fuerzas en Alemania, Polonia y Francia. Así comienza la Tercera Guerra Mundial en Tom Clancy End War. Número 4. Battlefield 4. ¿Coincidencia? La historia de Battlefield 4 se desarrolla en el año 2020, en un mundo sumido en tensiones entre las tres grandes superpotencias militares, Estados Unidos, Rusia y China. Lejos de ser un enfrentamiento declarado, los gobiernos luchan por influencia, poder y recursos, hasta que todo estalla con un asesinato político y un plan que amenaza con incendiar Asia. Tú formas parte de Tombstone, un escuadrón de élite de los marines estadounidenses. La historia comienza en Bakú, Azerbaiyán, donde el escuadrón Tombstone, liderado por el sargento Daniel Recker, tiene que escapar de una emboscada tras reunir inteligencia sobre las actividades militares rusas. El escape termina en una persecución brutal y un sacrificio. El líder del equipo, Doom, se queda atrás, herido, ordenando al resto que huya y lo deje morir. El liderazgo pasa entonces a Recker. En China, el almirante Chang ha tomado el control del gobierno chino tras el asesinato del líder Jin Ye. Chang culpa públicamente a Estados Unidos por el atentado y convence al gobierno chino de cortar toda relación con Occidente. Este acto cambia el equilibrio global. Rusia apoya abiertamente a Chang, lo que pone a Estados Unidos contra dos potencias nucleares. La guerra parece inevitable. Para evitar un conflicto mundial, la inteligencia estadounidense ordena una operación encubierta. Rescatar a 3 VIPs atrapados en Shanghái, que podrían desmentir la versión oficial de Chang y demostrar que el asesinato fue un golpe interno. Ahí es donde entra Tombstone. La misión en Shanghái es uno de los momentos más impactantes del juego, entre manifestaciones, calles en caos y un gobierno al borde del colapso. Tombstone logra encontrar a los VIPs, entre ellos está Hannah, una misteriosa agente china con información vital, pero todo se va al infierno cuando la ciudad explota en disturbios y protestas. El escuadrón apenas logra evacuar, llevándose consigo a Hannah. De regreso en el portaaviones USS Valkyr, Tombstone descubre que la situación internacional ha colapsado completamente. La flota estadounidense es atacada por fuerzas chinas y rusas en el mar del sur de China. El USS Titan, el buque insignia, es hundido y el Valkyr queda aislado. En medio del caos, Recker y su equipo deben hacer frente a ataques navales, sabotajes internos y amenazas aéreas. Todo mientras intentan proteger a los civiles y mantener viva la verdad sobre Jin Ye. El conflicto ya no es diplomático, es una guerra total. La historia da un giro dramático cuando se revela que Hannah es más que una simple diplomática. Ella es una agente secreta del ejército chino, y su marido era Jin Ye, el líder asesinado. Con pruebas en mano, está decidida a exponer la verdad al pueblo chino y derrocar a Chang, pero para hacerlo necesita la ayuda de Tombstone. La misión final es en las montañas de China, donde se encuentran los sistemas de comunicaciones clave del ejército. Allí, Tombstone debe proteger a Hannah mientras emite un mensaje que podría detener la guerra antes de que escale un conflicto nuclear. Número 3. DEFCON. A diferencia de otros juegos bélicos que te colocan en el papel de un soldado heroico o un general que busca la victoria total, DEFCON te transforma en algo mucho más frío y aterrador, el cerebro anónimo detrás de una guerra nuclear total. Aquí no hay historia tradicional con personajes o cinemáticas, no hay salvadores, no hay redención, solo una cosa importa, la destrucción mutua asegurada. Y, sin embargo, DEFCON cuenta una historia, una poderosa, inquietante y amarga historia contada sin palabras, una historia que tú mismo escribes cada vez que juegas. Una historia del fracaso absoluto de la humanidad. DEFCON está ambientado en un mundo que ha cruzado la línea final. La diplomacia ha muerto, la paz se ha evaporado y los últimos recursos del planeta están siendo disputados por superpotencias paranoicas, al borde del abismo nuclear, inspirado fuertemente en películas como War Games y en la lógica siniestra de la Guerra Fría. El juego comienza en un silencio inquietante, en una sala de mando iluminada por solo radares, líneas de trayectoria y ecos electrónicos. El reloj del fin del mundo está en marcha, y tu deber no es salvar a nadie, es decidir quién muere primero y cómo evitar que te aniquilen en represalia. DEFCON se divide en 5 niveles de alerta global. Quinto, preparativos. Todo comienza con una apariencia de calma.
Las bases aéreas, silos de misiles, submarinos nucleares y flotas navales se posicionan cuidadosamente. Aquí reina el engaño. ¿Estás colocando tus silos como defensa aérea o como lanzadores de ICBMS? ¿Estás protegiendo tus ciudades o preparando una emboscada? Cuarto, recolectar información. Los radares se activan, los aviones espía salen en misiones de reconocimiento. La información es oro. Saber dónde están las ciudades enemigas, las bases clave y los submarinos es vital para sobrevivir. El silencio pesa más que las balas. Tercero, guerra. Los portaaviones lanzan cazas. Comienzan los combates entre flotas y se bombardean posiciones estratégicas. Pero aún no se ha cruzado la línea más temida. Los misiles nucleares permanecen dormidos. Por ahora. Segundo, tensión. Ya nadie confía en nadie. Las bajas comienzan a acumularse. Pero las armas termonucleares todavía no se han lanzado. Hasta que... Primero, Armagedón. Técnica suprema definitiva. ¡Gol Armagedón! ¡A una millonésima parte! La humanidad decide autodestruirse. Se desata el infierno. Cielos disparan misiles intercontinentales. Bombardeos nucleares cruzan continentes. Y las ciudades del mundo comienzan a desaparecer. Una tras otra. Cada punto brillante en el mapa representa millones de personas. Y cada destello blanco es una ciudad borrada del mapa. Moscú, Nueva York, Pekín, Londres, El Cairo. Nadie está a salvo. Número 2. Medal of Honor. Allied Assault. En el amplio campo de batalla de los shooters ambientados en la Segunda Guerra Mundial del 2002, Medal of Honor Allied Assault no solo fue un pionero técnico, sino también un relato bélico que marcó a una generación de jugadores. Fue una obra que combinó historia, tensión cinematográfica y patriotismo. Inspirado por películas como Rescatando al Soldado Ryan y La Gran Evasión, este juego no solo trata de ir pegando disparos por el campo de batalla, sino que también transmite sensaciones y sentimientos como el miedo o el valor. Eres Mike Powell, miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos, el antecesor de la CIA. Aunque tu rango es el de teniente en el ejército de los Estados Unidos, tus misiones son muy distintas a las de un soldado común. Tu deber es infiltrarte, sabotear, reunir inteligencia y, si es necesario, luchar mano a mano con el enemigo, todo en nombre de una causa mayor. A través de 6 campañas divididas en más de 20 misiones, Mike viaja por Europa luchando desde el desierto del norte de África hasta los campos helados de Normandia. El viaje comienza en Argelia y Túnez, donde Powell se infiltra con las fuerzas aliadas que están librando una guerra feroz contra el Afrika Korps, del general Erwin Rommel. Las primeras misiones combinan sigilo e intensidad, sabotear radares, destruir aviones enemigos y emboscar convoys alemanes. Aquí la guerra todavía se siente lejana, pero poco a poco la oscuridad se cierne. La historia se vuelve más dura cuando Powell debe infiltrarse en una base aérea alemana, disfrazado como oficial. Una misión muy Hitman o Assassin's Creed. Desde el calor abrasador, la historia se traslada al frío brutal de Noruega. El objetivo, detener un programa ultrasecreto de armas experimentales. Aquí, Medal of Honor, Allied Assault, cambia ya que el enemigo ya no son solo tanques y soldados. Ahora hay científicos, tecnologías y secretos que podrían cambiar el curso de la guerra. Mike debe infiltrarse en una fortaleza congelada y recuperar pruebas. Las siguientes misiones llevan a Mike a trabajar con la resistencia francesa. Aquí la historia se vuelve más tensa. Hay aldeanos, colaboradores, sabotajes en trenes y emboscadas nocturnas. Powell debe proteger a un contacto francés mientras se abre paso por un pueblo ocupado, lleno de francotiradores y tanques. Y ahora pasemos al último juego de este vídeo. Pero antes de pasar al último juego de guerras mundiales, os muestro el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes según se cumplan los objetivos. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse y ver los vídeos de un canal. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Número 1. Call of Duty Black Ops 7. Vale, aquí me habéis pillado y por mi parte he hecho algo de trampa, ya que el juego ni ha salido aún.
pero según dicen estará basado en el 2035, siendo uno de los títulos de la saga más locos hasta la fecha, y que saldrá a finales de 2025. Y esto es lo que dicen del título. Con Call of Duty Black Ops 7, Treyarch y Raven Software traen la entrega de Black Ops más loca hasta la fecha, desarrollado como la propia evolución de Black Ops. Este es el primer lanzamiento consecutivo dentro de la serie, ambientado más de 40 años después de los eventos de Black Ops 6. Corre el año 2035, y el mundo está al borde del caos, devastado por violentos conflictos y la guerra psicológica, producto de los sucesos de Black Ops 2 y Black Ops 6. Armados con la tecnología más puntera, David Mason y su equipo tendrán que luchar contra un enemigo manipulador que usa el miedo como arma. Matt Cox, gerente general de Call of Duty, habla sobre la planificación detrás del paquete completo de contenido de Black Ops 7. El universo de Black Ops es increíble. La creatividad e imaginación que se plasman en la narrativa, la rica profundidad de los personajes y las increíbles mecánicas del juego en cada uno de los modos son realmente excepcionales. Como equipo, nuestra visión desde el principio fue crear una experiencia de serie consecutiva para nuestros jugadores que aprovechara la singularidad de la subfranquicia de Black Ops. Prepárate para formar equipo con amigos o juega en solitario en una nueva e innovadora campaña cooperativa. Utiliza el armamento de un futuro cercano en una experiencia multijugador con nuevos mapas y desciende al nuevo y retorcido capítulo de Zombies, por rondas en el corazón del éter oscuro. Los jugadores tienen mucho que esperar según avance el año cuando se lance Black Ops 7. Matt Cox continúa. Ofrece el paquete completo de Call of Duty y para nuestros jugadores. Y estamos ansiosos por mostrarle a la comunidad más de todo aquello en lo que los equipos del estudio han estado trabajando cuando lo revelemos este verano. El camino hacia la presentación de Black Ops 7 comienza hoy, con el avance oficial cinematográfico. Taylor Ball, jefe de marketing de Activision Publishing, ofrece más detalles. El equipo busca aprovechar el increíble entusiasmo y la emoción de la comunidad que hemos visto dentro del universo de Black Ops. Esta es la primera vez que nos mantenemos dentro de la serie Black Ops, con lanzamientos consecutivos. Así que estamos emocionados de darle a los jugadores un poco más de tiempo para disfrutar de todas las temporadas en curso y ofrecerles más de lo que quieren en Black Ops 6 y Call of Duty Warzone, antes de pasar página hacia Black Ops 7. Nuestro avance oficial marca el tono para que los jugadores abracen la locura que llega con la historia de Black Ops 7. Continúa Val. Lanzar títulos consecutivos de Black Ops también les brinda a nuestros equipos la tremenda oportunidad de aprovechar no solo nuestra propia creatividad, sino también de adoptar el cambio de un escenario de los años 90 a un nuevo escenario futurista de 2035 dentro de nuestro marketing. Lo de hoy es solo el principio con este primer avance. La presentación completa de Black Ops 7 llegará más adelante este verano, así que la comunidad debe estar atenta a los adelantos, pistas y sorpresas por lo que es famosa la serie Black Ops. Es un momento emocionante a medida que nos preparamos para una nueva presentación de Call of Duty y la próxima gran experiencia que está por venir. La verdad es que me ha costado bastante de hacer este vídeo, ya que tenía menos de una semana ya que quería sacar 10 juegos sobre la guerra, aunque el último es un poco clickbait. Está genial que podamos vivir guerras, pero eso mejor que sea en videojuegos, No me gustaría nada que en el mundo real hubiera una tercera guerra mundial, ya que sería una catástrofe. Y sería mejor que en vez de destinar tanto dinero a armas, se destinara a avances de salud o de tecnología, por ejemplo. Si en 2015 vivíamos en paz, creo que no cuesta nada que los países se conformen con lo que tienen y que cierto país inexistente vuelva a los territorios de 1930. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros, dadle a like, a la campanita y compartirlo con vuestros amigos, que todo eso ayuda y un montón, y no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo.